Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, en su programa donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Ya verán ustedes con esta mesa de viernes, esta mesa en donde están nuestros panelistas de la semana, la maestra Francisca Saavedra, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pero ahora el tener, saben, los viernes a nuestro coordinador de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo. Y que de manteles largos que a nuestro representante en España, además él es Premio Internacional de Periodismo, el maestro, el académico, profesor Guillermo Rocafort. Muchísimas gracias a todos. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira no lo veo, no sé si está en la mesa, creo que no. No, tuvo un compromiso precisamente médico, perdónenme ustedes. Queridos amigos, bueno, pues hay notas relevantes nacionales, maestra querida, que nos puedan poner en el contexto de lo que vamos viendo del giro del unipolarismo al multipolarismo y por qué. Y las guerras intestinas que hay hacia adentro en los países, pero básicamente ahorita en Estados Unidos, previas las elecciones que vienen también, y tantas cosas que tienen que ver con conflictos y con circunstancias en diversas partes del mundo. Maestra querida, te escuchamos con atención, con lo que creas a destacar aquí en México. Te agradezco. Adelante. Hola Celeste, hola amigos, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Pues sí, en el ámbito internacional me llamó muchísimo la atención cómo va arriba don Donald Trump en este sondeo, en estas encuestas que lo ponen, si en las próximas primarias se dan pronto a la cabeza, pero por mucho. Y no lo entiendo porque ha sido un hombre recién acusado de violación, de un asalto sexual, pero sobre todo, pues yo creo que estamos viviendo, sufriendo o padeciendo el deterioro social generalizado, en donde, sobre todo en la sociedad de los Estados Unidos, donde un joven armado hasta los dientes entra a un colegio de pequeños y mata a todos. Y donde si no los mata a todos, va y sale, se droga y se muere con fentanilo. Entonces, hay un deterioro casi individual de cada uno de los elementos de la sociedad norteamericana, pero esto es muy fácil porque, por ejemplo, en el caso de México somos muy dados a imitar conductas y esas conductas son terribles, ¿no? Ya sabíamos que al norte del país, en la frontera, un joven fue a poner unas bombas muy caseras, un petardo lleno de clavos, hizo explosión dentro de un cine. Afortunadamente no matan ni hieren ni lastima a nadie, pero en la búsqueda encontraron 4 petardos preparados más que no estallaron. Entonces algo está muy mal y estas cosas pues duelen, preocupan como ser humano que somos. Entonces que no nos lleguen estas conductas o que no hagan tanta roncha y se queden dentro y pudran al organismo. Por otra parte, aquí en el ámbito nacional, hemos tenido como que un tratar de entender cómo se está comportando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me preocupa, bueno, no me preocupa, me ocupa y me pongo a pensar por qué el viraje, ¿no? De repente la Suprema le ha puesto una palomita a las Fuerzas Armadas, a las cuales todo el mundo quiere nuevamente en su cuartel, y ella dijo, la Suprema Corte les dio la autorización para que actúen en tareas de seguridad pública mientras se queda lista esta nueva organización policíaca o de seguridad llamada Guardia Nacional. Entonces, ¿sí o no?
a veces yo prácticamente no entiendo. Un asunto muy, muy grave es la acusación o la que dejó entrever aquí el abogado que defiende, César de Castro, que defiende a García Luna, a Genaro García Luna en su juicio allá en Estados Unidos. Se alcanzó la puntada, como dice que no habla español y luego dice que solo en inglés, y para entenderle, la cosa es que dejó entrever que él no venía a México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se lo impedía. Entonces hoy se pronunció el presidente y dijo, pues no, yo mejor voy a proceder contra él porque él ha hecho una acusación muy grave tratando de involucrarme en su estrategia de defensa con el narcotráfico. Y entonces a mí que me la hagan efectiva porque yo sí voy a proceder y voy a pedir reparación del daño. Y se me hace muy, muy acertado porque no se trata de Andrés Manuel López Obrador, se trata del presidente de México. Y eso no se hace. Y eso no se debe hacer. Por último, en todo el jolgorio que traían con la venta del Citigroup de Banamex, que si no lo vendía, que si se expropiaba, que si los rieles del tren, un chocolate que hicieron con los negocios de don Agustín Legarreta, pero no se llama Germán Larrea. Germán Larrea es un empresario que estaba metido en todo, que yo creo que antes hacía rabieta, pataleaba un rato y el gobierno en turno le cedía y le concedía. En este caso no llegó a ningún arreglo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y entonces Citigroup dijo, yo no quiero estar en ese mole, yo no juego, y él dijo, de momento no voy a vender Banamex, ahí aguántense tantito. Entonces en todo esto, esa prensa tendenciosa, envenenadora, que anda viendo si nos podemos odiar más, decía que esto desactivaba y le quitaba el deseo al empresario de participar en algún negocio, porque luego entraba el presidente López Obrador y todo lo cancelaba y todo lo expropiaba, cosa que no es cierto. Y la prueba es que el grupo Carso de don Carlos Slim compró hoy, o anunció hoy, la compra del 49.9% de una empresa que se llama Talos Energy. Este grupo es el que lleva mano, por así decirlo, en la explotación del yacimiento de petróleo somero más grande del mundo y que se ha encontrado en el Golfo de México. Entonces, ¿el empresario quiere invertir o no? A lo mejor el señor Larrea quería invertir bajo sus condiciones, sin pagar impuestos, el truco de siempre, pero el buen empresario, el que sabe que tiene que poner y además va a ganar, como Carlos Slim, dijo, yo sí juego, yo sigo apostando por mi país, y aquí vamos a ver de qué tamaño está el asunto y de qué cuero salen más correas y un montón de dichos que tenemos en México para referirnos a estos temas. Por ahí podemos empezar, ¿qué te parece? Muy bien, maestra queridísima, muchísimas gracias. Efectivamente, queridos amigos, parte de todo lo que comenta la maestra Francisca Saavedra tiene que ver con las percepciones a las que nos han acostumbrado. Antes pensábamos que lo que nos decían era la realidad y no es así. Lo vemos con diversos y con múltiples temas. Entonces, aquí lo que se ha tratado es que la percepción sea precisamente de que quienes nos han inoculado odio, quienes nos han hecho que nos volvamos violentos, que la promoción de actitudes como este muchacho, que tanto puede ser de lo que decía la maestra, de un acto de terrorismo con unas bombas caseras que fue el día de ayer en la Ciudad de México, en algunos establecimientos públicos, bueno, pues que esto o lo vio la televisión o está aceitado desde los propios intereses de ultraderecha, que lo que quieren es que se empiece a percibir ese tipo de ambiente. Aquí de alguna manera también yo quisiera regresar, después de esto que comentas y de los temas de este señor de Larrea, que generalmente y antes también le dicen la riega, porque cuánta contaminación ha hecho a los ríos, cuántas cosas, y qué bueno que se le puso un hasta aquí de todas formas de personajes que nunca nadie jamás los había tocado ni con el pétalo de una rosa. Bueno, aquí yo quisiera retomar, queridos amigos, precisamente con el tema que empezó la maestra, porque una encuesta
posiciona de una manera importantísima y casi inalcanzable a Donald Trump. Y yo hice un análisis, unas pequeñas reflexiones sobre esta encuesta de Clarity Campaign Lab, en el cual se dice esto de Trump, lo dan como a Trump como ganador contundente en las primarias presidenciales de los republicanos en 2024. Bueno, aquí yo quiero agregar mi opinión, misma que di a conocer el día de ayer, queridos amigos en Voces del Periodista. Miren, Donald Trump es el único candidato que ha hecho compromiso para terminar con el intervencionismo y la dinámica belicista del actual gobierno de los Estados Unidos y de los anteriores, ya sean republicanos o demócratas, para evitar que detone una guerra, y en este caso la Tercera Guerra Mundial. Es el único que se ha comprometido a ello. Es también el único candidato, Donald Trump, que ha demostrado un rumbo económico diferente para los Estados Unidos, y obviamente eso empata e impacta en el mundo, como es el que está basada en la industrialización y el desarrollo. Es el único candidato que ha confrontado al sistema depredador que ha basado su economía en la guerra continua. Y esto no lo ha hecho como candidato, lo hizo también como presidente. Es el único candidato que cuando gobernó no declaró una guerra. Es muy bocón y dijo varias cosas y habló mal de países latinoamericanos. Y bueno, es una persona que no estamos hablando que sea muy simpático, pero estamos hablando de los hechos y de la repercusión que puede tener eso en el mundo cuando algo fundamental es que no detone una guerra, porque si no, no va a haber nada más, ¿no? Entonces, en este tenor es subrayar que él no declaró una guerra a ningún país. Es el único candidato cuyas bases de apoyo son las fuerzas trabajadoras de su país, así como la industria del desarrollo económico real. O sea, no son las finanzas y las burbujitas, no, el desarrollo empresarial. Bueno, él es el único candidato quien en su periodo presidencial anterior se desarrollaron las elecciones de 2018 en México sin la intromisión, al menos que haya sido visible, esa financiación como hay ahorita para agentes golpistas en México. O sea, el hecho que él vea más hacia adentro de su país, es nacionalista, no es simpático, no es ningún tipo simpático, ha tenido desplantes de prepotencia, pero no es belicista ni intervencionista. Sus intereses económicos son otros y el empeño y visión para su país es el nacionalismo. Entonces, de alguna manera, bueno, eso da luz de que al menos no va a tener esa buena cara y esa sonrisa que tiene el actual gobierno norteamericano, pero por otra parte financiando al golpismo. Eso es intervencionismo. Entonces aquí es la evidencia de ser el único dispuesto a dar un viraje necesario para Estados Unidos y el mundo, y quedó registrado en la historia al haber sido cínicamente bajado, aún siendo presidente, esto es importante, de la media internacional que actúa como poder hegemónico e inoculando mentiras al servicio de aquellos a quienes no les han importado ni el dolor ni la sangre de su pueblo, ni el de sus víctimas en el mundo. Así es que yo creo que aquí es importante, muy importante tomar esto en cuenta. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 7:60, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos, y el análisis noticia. Vamos a continuar en esta mesa extraordinaria con el profesor Guillermo Rocafort, Premio Internacional de Periodismo, el maestro Diego Papalardo, coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México, los jurados calificadores del certamen, la maestra Francisca Saavedra, el maestro Rodolfo Sánchez Mena y la queridísima maestra Ceci Tapia, con redes y derechos humanos, que nos va a hacer algunos comentarios bien interesantes. Fíjense, amigos, que yo quisiera pasar a escuchar a los maestros y al maestro Guillermo Rocafort, dando la entrada al maestro Diego Papalardo. Les voy a decir por qué.
porque es importante darnos cuenta que a nivel económico también tiene importancia y repercusión, por ejemplo, la visión de país que tiene Donald Trump. ¿A qué me refiero? A que pudiera paliar en un poco y evitar en la medida de lo posible que se genere una masiva privatización de ganancias y la absoluta socialización de la deuda integral del vecino país del norte. O sea, un super fobaproa como nos aplicaron en México. Al tener una visión de desarrollo, no afectará tanto al pueblo norteamericano, porque aunque se apruebe la deuda, el techo de la deuda, va a venir una repercusión tremenda a la economía de Estados Unidos. Entonces, es importante que haya quien se ocupe porque se desarrolle el país, así como nos hace bien a todos los países ver y voltear a ver y dejar atrás el unipolarismo, la depredación, y a generar recursos reales, economías reales. Yo por eso quisiera darle la palabra al profesor Diego Pappalardo para que nos pudiera decir y compartir en esta convergencia gradual y efectiva entre soberanistas en un contexto global con visiones totalmente diversas y que vamos en una alza inflacionaria, maestro querido, una depresión económica, un colapso financiero y confrontación en el sistema del poder internacional, que mucho tiene que ver, por supuesto, esa burbuja que ha hecho la City de Londres con sus colonias, Estados Unidos, que aparentemente es el que está arriba, pero dependen económicamente los dictámenes vienen al parecer de allá, y obviamente ya con toda la repercusión y la manera de financiarse que es con las sangres, con la guerra. Ahí está la OTAN, ya está la depredación, ya está el andar metiéndose donde no les llaman, pero que ahí van a hacerlo. Maestro querido, ¿qué nos puede compartir? Maestro Diego Pappalardo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, licenciada, al panel y también a nuestra audiencia. Efectivamente, usted tal cual lo dijo, que frente a este contexto internacional que es muy complicado, muy riesgoso, tenemos que las distintas vertientes, las distintas personalidades y los distintos estados nacionales, ¿vale? Tenemos que comenzar a aproximarnos o reaproximarnos con la finalidad de establecer un esfuerzo continuo y en común en el concierto internacional de las naciones, porque lo que se viene, lo que piensan o lo que tienen pensado algunos grupos de poder es muy, muy catastrófico, desde el colapso económico o directamente el aniquilamiento de un sistema económico internacional hasta el finiquitamiento de la existencia de las naciones. Entonces, por eso es importante programas como el presente, porque comienzan a trabajar dentro de, como le decía, una coordenada internacional realista, pacientemente estratégica, con la finalidad de unir las distintas sensibilidades, las distintas voces, las distintas mentalidades que coinciden en lo esencial y en lo superlativo en construir o co-construir un mundo y una gobernanza global que respete a la persona humana, a la familia, a la nación y a los estados. Y por eso nuestro estimado profesor Guillermo Rocafort está presente y nos va a desgranar algunos de estos tópicos. Muchísimas gracias, maestro Diego Pappalardo. Profesor Guillermo Rocafort, muchísimas gracias y escuchamos con atención para que nos actualice sobre la situación económica en general, pero sobre todo de algunos países de Europa Occidental y que van con una misma dinámica de lo que se vive y de lo que estábamos compartiendo con anterioridad. Le escuchamos con mucha atención. Te escuchamos, profesor queridísimo. Perdón, adelante. Muchísimas gracias, maestra Celeste y todos los maestros, y desde luego un gran saludo a la audiencia que nos sigue y además en este proyecto de comunicación tan interesante. Se ha suscitado una cuestión que es fundamental, que es el tema de la inflación. La inflación le llaman históricamente el impuesto de los pobres, porque se ceban las clases medias y en las clases populares, las empobrece aún más. Y entonces lo que hemos visto, y ahora mismo en la Unión Europea, a raíz del conflicto en Ucrania y toda esta agresividad otanista que está desestabilizando todo el continente, el viejo mundo está desestabilizado, es un incremento exponencial de la inflación.
precisamente los países que más están sufriendo la inflación son los países que bordean Rusia. Los países bálticos están incluso algunos en el 30% de inflación anual y todavía siguen beligerantes. Es verdaderamente incomprensible. Y quizá otro, y el que más es precisamente Hungría, cuyo presidente, que es un soberanista, Viktor Orbán, es el más vehemente anti-Zelensky, porque dice, es que se está cargando mi nación, este conflicto artificial, ¿no? Y en el resto de países de la Unión Europea, pues podemos estar en torno a un 15%, como es España, por ejemplo, hemos llegado al 15%, o incluso en el Reino Unido están en torno al 19% de inflación alimenticia. Eso es terrible, terrible, porque lo que estamos viendo es que la guerra de Ucrania y toda esta tensión que se ha generado con este acoso hacia Rusia y todo lo que significa, al final quien está pagando las consecuencias de esta locura belicista, precisamente son la gente humilde, la gente trabajadora. Una vez más, no están muriendo jóvenes europeos en el frente, como pasó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, pero hay un horizonte verdaderamente crítico desde el punto de vista económico, afectará sobre todo a los sectores vulnerables y a las familias, mientras que los fondos buitre están haciendo el negocio magnífico de toda esta ecuación verdaderamente lamentable. Adelante, profesor Papalardo. Gracias, maestro, muy claro, y te agradecemos tanto que con tu estatura académica, lo que representas en las leyes en tu país y en el mundo, en Europa, que de una manera tan llana y tan clara nos ilustres. Te agradecemos enormemente. Maestro Papalardo, adelante. Profesor Rocafort, la línea tendencial de la crisis de la inflación, tanto la importada como la endógena que usted mencionó, es la que precisamente Donald Trump trató y trata de contener, porque él conoce perfectamente que esta inflación o esta explosión de la inflación puede conducir indefectiblemente, más temprano que tarde, a la destrucción de los Estados Unidos. Esta preocupación de Trump, repito, por la tendencia desnormalizada de la inflación, también es compartida por otros presidentes de países como México, Rusia, China, Turquía, entre otros, quienes tratan de cuidar el destino independiente de sus estados, de sus pueblos. Debido a lo cual, le pedimos que nos dé sus puntos de vista sobre el por qué es imprescindible que haya en el orden internacional un consenso y una coordinación de esfuerzos entre personalidades, movimientos políticos y estados nacionales con la finalidad precisamente de suspender esta catástrofe internacional que se avecina, o ya sea de modificar todo este entorno con la finalidad de servir a los pueblos y a sus respectivos estados nacionales. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Papalardo. Pues la verdad es que yo creo que la coordinación de las naciones es fundamental. Ahora mismo que se haga una globalización y una interdependencia tan importante. Recordemos que en el primer mandato del presidente Trump hubo una gran guerra económica entre China y Estados Unidos, pero desde el respeto. No fue el presidente Trump a la isla de Taiwán a provocar, como hizo Nancy Pelosi hace pocos meses. Es decir, había una guerra comercial, pero había una colaboración, porque básicamente la economía china y estadounidense está muy interrelacionada. Y los dos, a Xi Jinping y al presidente Trump, les interesaba una relación estratégica armoniosa. Yo creo que por ahí van un poquito la situación. Es decir, es muy importante el concepto, como ha destacado antes la maestra Celeste, de la multipolaridad. Eso significa que las naciones soberanas se tienen que coordinar bajo el respeto de las soberanías, de la no injerencia, el respeto mutuo y una colaboración económica, vamos a decir, que sea multipolar, porque realmente todas las naciones se pueden enriquecer del comercio internacional. Lo que no tiene ningún sentido es que sean los fondos buitre, los países fiscales, que son las dos grandes armas del mundo unipolar, las que estén depredando al mundo. Y es fundamental en este sentido que se vuelvan a realizar esas cumbres como se hacían anteriormente, pero lógicamente tienen que estar todos los estados, entre ellos Rusia, como el gran proveedor de energía a Europa y China. Y eso de decir a unos que se quedan fuera, eso es de otra época. Ahora hay que ir a un multipolarismo. Gracias, profesor Rocafort. Precisamente una opinión, porque el presidente López Obrador en el 2020
a finales del 2020, manifestó desde la presidencia, que desde la presidencia de Trump, una vez más había habido agravios y había habido una falta de respeto, precisamente por todo lo que ya comentamos con anterioridad. Estas declaraciones presidenciales fueron complementadas en enero del 2023, cuando Andrés Manuel López Obrador afirmó claramente que cuando Trump regía en la Casa Blanca, los intereses soberanos de México no fueron perjudicados y que la relación interpersonal entre ambos fue buena y con resultados recíprocos. Estoy checando aquí varios datos, porque aquí precisamente dentro de México, profesor, con las corrientes de ultraderecha se confunde con lo que allá en Estados Unidos le llaman ultraderecha, que realmente, o lo que le llaman izquierda, que es totalmente, en México realmente, los que allá son de izquierda, para nosotros, y en la realidad yo creo que son de ultraderecha. Y yo creo que los que allá les dicen de derecha, pues son de centro derecha o de derecha. Pero finalmente recordemos que Trump no es un republicano típico, digamos, ¿no? No obstante, ahora con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, se paró, como decimos aquí, como los frijolitos, quita las piedras, porque hizo un señalamiento, por ejemplo, un republicano como el senador DeSantis, que es que hizo declaraciones totalmente racistas, ¿no? Aquí la importancia de darnos cuenta del contexto y lo que tiene que ver con que realmente el viraje de los Estados Unidos que va a tener que ser, no sea por la guerra, y que sea realmente por el desarrollo económico de aquel país, y ver que también no está tan fácil de verse con un personaje que no es muy simpático, como es el señor Donald Trump, pero que en los hechos, y bien recordando como lo dijo el señor presidente, pues es un presidente que no intervino de una manera tan fuerte en México, de ninguna manera, y menos como en la actualidad estamos viviendo. ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos para escuchar de tu punto de vista, maestro, profesor querido? No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años. Nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradece, como siempre, su confianza, su compañía y sus opiniones son valiosísimas para nosotros. En esta mesa con la maestra Francisca Saavedra, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Cecil Tapia, Solidaridad Mil y Manteles Largos, como todos los viernes, el maestro Diego Papalardo, coordinador de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México y el presidente de nuestra representación en España, además de Premio Internacional de Periodismo, el profesor Guillermo Rocafort. Después comentábamos en el bloque anterior, finalmente lo que nos interesa a los mexicanos es el impacto que sería o el segundo mandato presidencial del presidente Trump para la soberanía nacional, por esta visión de soberanía que tiene México y que ha reforzado esta participación social y el abrir los ojos a los mexicanos, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Te escuchamos, profesor Guillermo Rocafort. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Celeste. La verdad es que realmente el segundo mandato del presidente Trump creo que lo tendríamos que haber estado viviendo ahora mismo, porque realmente todo iba apuntado a esa dirección. Realmente en el primer mandato se hizo una limpieza importante de la economía, se hizo una negociación muy interesante con China, y en el segundo hubiera sido un mandato de una gran inversión pública, hubiera reconstruido el país, sobre todo sus carreteras, aeropuertos, puertos que están abandonadísimos. Estados Unidos necesita una reestructuración completa de sus infraestructuras, pero bueno, vino la anomalía y vino Biden, que ya hemos visto lo que ha supuesto Biden en el contexto internacional de guerra, de división, de crisis económica, de inflación alimenticia. O sea, es un mandato realmente pavoroso, ¿no? Frente a eso ahora existe esa oportunidad de unas segundas elecciones donde efectivamente el soberanismo, lo podemos ver comparado con su primer mandato, va a salir muy reforzado, porque el presidente Trump, por ejemplo, se ha hablado con respecto a
a las buenas vibraciones que tenía el presidente López Obrador con Trump, ese principio de no injerencia. Nosotros en España también lo vivimos. El presidente Trump no se metió en nuestra cocina a cocinar ni a molestarnos, de hecho, pero sí cuando hemos tenido al presidente Biden, hemos tenido la cumbre de la OTAN en nuestro país. Y Madrid se ha cerrado para que el presidente Biden y todos sus beligerantes se hayan reunido en la capital de España y nos ha puesto en muy mala posición. Entonces, resumiendo, el soberanismo es el multipolarismo, es la coordinación, es el respeto, es el centrarse en solucionar los problemas domésticos que en Estados Unidos cada vez los tiene y crecientes: droga, desempleo, violencia. Y el presidente Trump, yo creo que es una persona, más allá efectivamente, como se ha señalado, de sus modales toscos y rudos, pero sí que hay un dicho latino que dice facta non verba, que significa hechos y no palabras. Y sus hechos son su primer mandato, y realmente es, desde un punto de vista de la geopolítica soberanista, verdaderamente muy beneficioso, no solamente para México, sino para la Unión Europea. Para nosotros, el que destruya la OTAN, el presidente Trump, será una liberación de un conflicto que nos tiene verdaderamente atenazados y muy asustados, maestra Celeste. Sí, así es, profesor, precisamente. Vemos mucho del otro lado, solamente están pues los grupos económicos de la guerra, no importa si sean los Bush republicanos, no importa si sean Hillary, Obama, de los supuestos demócratas, no importa, es un grupo económico y el grupo económico de Trump es diferente y la visión del desarrollo económico de Trump es diferente, así es que esto es importante. Y maestro Diego Pappalardo, precisamente el comentario que usted sugiera por esta promoción y este crecimiento que se viene ya que se anunció de los BRICS. Adelante, maestro Diego Pappalardo. Muchísimas gracias, licenciada. Guillermo, se informó recientemente que más de 30 países han pedido formalmente el ingreso a los BRICS, entre los que se incluyen México y la Argentina. Ambos países son objetivos primordiales de la geopolítica y la geoestrategia del atlantismo. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Los BRICS se cimentan más en el patrón trabajo y en el factor industrial que en las dimensiones de la lógica crematístico, especulativo, predativa? Efectivamente, maestro Pappalardo, yo creo que lo ha señalado perfectamente. El BRICS se basa en una economía productiva, una economía industrial y una economía no especulativa, no de generación de deuda, no de empobrecimiento de los pueblos. Lo que busca realmente el BRICS es el desarrollo de las 5 naciones que lo componen. Y hay que reconocer que desde que se constituyó hace yo creo que unos 20 años aproximadamente, ha tenido un crecimiento exponencial y es verdaderamente admirable. Mientras que, por el contrario, una Unión Europea sometida a una economía especulativa que nos viene de la isla de Manhattan, de la Bolsa de Nueva York y de la City londinense, nos está empobreciendo. ¿Por qué? Porque no se puede sustentar una economía real sobre especulaciones financieras. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? En compra de deuda, en deslocalizaciones, en incremento de precios de sectores o suministros básicos, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante y no me extraña que tanto México como Argentina y ojalá España también pudiera entrar en el BRICS y salirse de la Unión Europea, porque el horizonte que tenemos en la Unión Europea, y eso lo tienen que saber nuestros hermanos mexicanos y de toda Latinoamérica, es verdaderamente desastroso. No paramos de perder en poder adquisitivo, empobrecernos, pérdida de identidad, pérdida de soberanía. Somos ahora mismo una colonia de la City de Manhattan, y eso lo tienen que saber porque están los fondos buitre mandando. Ponen y quitan gobiernos y ponen ministros y eso es realmente lamentable. Por eso el BRICS es muy interesante seguir analizando ese caso. Gracias, profesores queridos. Nada más antes de irnos a los temas del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, de nuestra querida Ceci Tapia, yo nada más quisiera preguntarte, profesor Guillermo Rocafort, si nos comentas brevemente sobre el recurso de apelación judicial que obtuviste en esa sentencia, que tiene mucho que ver con este medio supuestamente neutral, que es lo que menos tiene, ¿no? Con W, y de la verificadora Diana Pastor, que son uno de los otros instrumentos de los que hablamos para controlar la libertad de expresión, para poder mentir, para poder mover todo esto que es en los mismos intereses de los que estamos hablando. Te escuchamos. Sí, muy brevemente, para dar paso lógicamente y aprender de las enseñanzas del maestro Sánchez Mena, simplemente decir que estoy en la fase de apelación.
perdí una sentencia en primera instancia, se me condenó a muy poquita indemnización, con lo cual fue una victoria pírrica. Y siempre señalar a nuestra audiencia que este tipo de verificadores, de fact-checking, estos son los periodistas del mundo unipolar, que nos intentan imponer un periodismo, digamos, monopolístico y de pensamiento único, de ausencia de espíritu crítico, de que ellos nos diseccionan las noticias y nos dicen lo que tenemos que decir y opinar. Y yo lo único que hice fue poner en duda precisamente las cuentas contables y fiscales de esa empresa, que actúa en España como un inquisidor, como una especie de control del pensamiento. Es una policía del pensamiento. Estamos en ese tipo de dictadura mediática y desde luego yo estoy encantado en este procedimiento que sufro por parte de la periodista Ana Pastor y quiero compartirlo con ustedes porque no me importa ser yunque en esta situación cuando al final de lo que se trata es defender, como bien dice el Club de Periodistas de México, la libertad de expresión, porque esa es la base de una sociedad, digamos, soberana y digna. Muchas gracias, maestra Celeste. Gracias a ti, efectivamente, y eso siempre hay que subrayarlo, maestro querido. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ya que estamos tocando estos temas y también sé si tiene algunos datos bien interesantes que nos hará saber. El maestro quiere abordar el tema sobre esto de la venta de Banamex y el significado que tendría el que se venda a la bolsa de valores, Banamex. ¿Qué impacto tiene por quién está detrás? El maestro comenta de BlackRock. ¿Qué sería esto? Sobre esto que pasó en México y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tienen que ver también con el tema que abordó la maestra Francisca Saavedra. Adelante, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, el tema de Banamex pone en el centro, Celeste, rápidamente, una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestro país. Si nosotros no contamos con banca, si la no banca lo escucho muy bien, maestro, si se pudiera acercar un poquito más. Gracias, maestro. Si lo que comentaba es que nosotros no tenemos banca en México, si se ha hecho hasta lo imposible para que México no cuente con instrumentos de financiamiento. También se dio el caso de que el Banco de México se le quitó la función crediticia, que es importantísima, ¿sí? Y lo que sucede con todos los bancos transnacionales que operan en nuestro país es que impunemente se llevan la plusvalía del trabajo de los mexicanos y no tenemos cómo invertir. Por eso es muy importante, ¿sí?, que México cuente, ¿sí?, por un lado con la recuperación de su capacidad de crédito y no solo de dependencia del Banco de México de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿sí? Porque a través de ello pues se controla el crecimiento de nuestro país. Crecemos al menos del 2% y antes, cuando teníamos un banco con capacidad de crédito y un sistema bancario nacional, nuestro país llegó a crecer al 7%. Desde que se nos despojaron de todos estos instrumentos, la deuda ha crecido, tenemos que pagar cada día más intereses y estamos atentos por eso, Celeste, de lo que pasa en Estados Unidos y la limitante que le puso la Corte al gobierno de Biden de que no libremente, sino independientemente de la negociación el techo de la deuda, se permita, que no le permitan a la secretaria, a la señora Yale, pagar facturas si no están autorizados, y esa es la gran limitante, y ese es un nuevo choque entre la Corte y el gobierno de Biden. Gracias, maestro querido. Y veamos, queridos amigos, cómo hay Suprema Corte de Justicia en México, por la que hay que luchar para que se vote a quien no sirva y se vote con V a quienes realmente estén al frente del Poder Judicial en México. Obviamente que previamente se haga un concurso, se haga una convocatoria y que se les califique por sus capacidades de conocimiento, pero por supuesto por su capacidad ética,
por su historia de vida. Eso es fundamental. Y veamos cómo en los mismos Estados Unidos hay muchos estados que votan por su poder judicial. Por eso hay que ir en México, queridos amigos. Hay que ir viendo un zigzag donde podamos defender nuestra soberanía. Y en este caso, por ejemplo, ver lo que esté bien, hay que hacerlo acá. Y no hay que ver como que esto es imposible, porque en otros lados sí se puede, y aquí en México nos dicen que eso sería aberrante, pues porque son los intereses de quienes son parte del secuestro que se tiene precisamente a la soberanía y que están poniendo obstáculos como es la actual Suprema Corte de Justicia. Vamos a un corte y regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Voces del Periodista, en la frecuencia de Radio Cañón, las 760. Aquí la pluralidad es verbo y el análisis noticia, queridos amigos. En esta mesa extraordinaria con los maestros Diego Papalardo, Guillermo Rocafort, Francisca Saavedra, Ceci Tapia, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Perdimos ahorita el enlace con él, a ver si lo podemos recuperar. Yo quisiera preguntarte, Ceci querida, tú, que además de defensora de derechos humanos, tienes pues eres fiscalista, hay cuestiones que independientemente que nos comentes algo sobre redes, que creas pertinentes sobre los temas que estamos tratando ahorita, también lo que son los bancos estatales según la inteligencia artificial. Y esto también es importante recordarlo. Hace rato el maestro hablaba de que no tenemos bancos. Una cosa y una tarea importantísima también que hizo el señor presidente, que ha hecho, es el Banco del Bienestar. Precisamente yo tengo mi tarjeta de crédito, la saqué en el Banco del Bienestar. No tengo crédito, ¿verdad? Pero la tengo ahí por cualquier cosa. Es un banco nacional y es un banco que vamos y que se está utilizando para cuestiones de servicio en nuestro país, pero que debe de crecer esto independientemente de todo y de lo que se haga por tener una infraestructura mayor para el beneficio de nuestro país. Te escuchamos con atención, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros. Y don Rodolfo no está en este momento para decirle que efectivamente, como dices, ya tenemos el Banco Bienestar, y este Banco Bienestar, que además de ser uno de los más grandes del mundo, y a lo mejor porque todavía, bueno, perdón, de México, porque todavía no tenemos pues más conocimiento, porque es nuevo, una estructura nueva, y está entrando en los rincones más recónditos del país, en las provincias, en los lugares en donde nunca se soñó que hubiera un banco, que inclusive se llega a acusar, pero esta acusación de que pudiera haber lavado de dinero es justamente porque ya les estaba dando mucho problema, no solamente en los depósitos nacionales, sino también en los depósitos de Estados Unidos, que le mandaba a la gente porque era mucho más barato, y de ahí surge la Financiera Bienestar, que este tema más bien parecía un golpe muy fuerte porque el peso, como nunca en toda la historia del país, pues se ha fortalecido, haciéndonos la segunda economía de América Latina, y bueno, el peso ha simpatizado en el mundo por cómo se ha manejado. Y bueno, este tema ya va a parecer comercial. ¿Qué sucede con Banco Bienestar? Bienestar viene no solamente a dar todos los programas sociales, que bueno, esto es un grueso económico fuertísimo, en el cual, pues bueno, ya nosotros podemos imaginar que todas las personas que reciben una beca o que reciben su apoyo por adultos mayores o que reciben el apoyo a microempresarios, se recibe por este banco. Entonces, pues apostándole un poquito a que platicábamos en un principio que ya no había bancos como estatales, vamos a llamarlo, como en algunas partes del mundo, y hemos todos estado en un banco que depende internacionalmente de BlackRock y de todos estos temas tan fuertes. Bueno, este Banco Bienestar pudiera ser la solución a muchas cosas. Entonces, de repente, Banco Bienestar no fue una tendencia en redes sociales, no fue tendencia en ningún lado.
hasta que empezaron a haber sospechas de unas falsas acusaciones, que yo sí creo que sean falsas, porque cuando tú haces un depósito, y todos los que hacemos un depósito, pues no puedes depositar más de 25,000 pesos en efectivo, etcétera, etcétera, o sea, de pesos, ¿no? Entonces, es casi imposible que esto suceda. Bueno, finalmente se crea esta Financiera Bienestar y vamos. Pero bueno, quiero platicar un poquito que justamente uno de los temas de no tener un banco que hizo que naciera Banco Bienestar y que se le está fortaleciendo con los movimientos de miles de millones de pesos, vuelvo a repetir, no solamente de la gente que manda por Financiera Bienestar su dinero al Banco Bienestar, sino que además también por los programas sociales y que tiene el mayor número de sucursales en el país hoy. Bueno, antes era hoy, por ejemplo, hay 1,223 sucursales en todo el país y eso es mucho para un banco tan pequeño. Bueno, ya hay cajeros automáticos, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante. ¿Por qué lo decía yo? Porque bueno, no teníamos bancos nacionalistas, no teníamos bancos, y eso ha generado que la inteligencia, bueno, preparándose para la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, solamente países como China, India, Rusia, Brasil, Alemania, Francia y Noruega han tenido este tipo de bancos, y por lo tanto, pues no podían controlar los intereses, no podían controlar las inversiones, como ya lo comentó don Rodolfo Sánchez Mena, y pues obviamente los controles venían por agentes externos al país y no en lo que pueda pasar en México, y ese es uno de los beneficios que hoy existe gracias a que este banco pues nos está en este sexenio dando la fortaleza necesaria. Y bueno, para platicar un poquito de redes, en esta semana, el día 25, el día de ayer, Nikolai Sofinsky, que es el nuevo embajador ruso, presenta al presidente Andrés Manuel López Obrador su carta credencial. Y bueno, también otro tema que me llamó mucho la atención, porque resulta que Inglaterra está buscando que los 32,218 millones de dólares embargados por este conflicto que se tiene con Ucrania, pues se les ha entregado directamente al país ucraniano en pues detrimento de Rusia, ¿no? Entonces están en un momento de mucha tensión. Por supuesto, la canciller María Zaharova ha hablado que esto no es un bloqueo, es prácticamente un robo de recursos, como siempre acusados de piratas en este país que tiene su propia historia, Inglaterra, ¿no? Entonces, esto yo creo que sí es muy, muy importante, pero sobre todo por cómo se han ido dando las cosas. Bien lo dijeron, ha sido tendencia en estos días los BRICS, justamente porque estos más de 30 países que quieren ingresarse a esta comunidad de trabajo, vamos a llamarle así, pues está en un momento muy interesante que ya Celeste Maestros. Yo creo que hay que darle muchísimo seguimiento a esto para que podamos saber qué es lo que va a suceder. Y por supuesto también comentar que el Banco Nacional de México... Perdóname, Ceci querida, hago un paréntesis, porque creo que el maestro Guillermo Rocafort tiene otro enlace allá en España. Perdóname, ahorita regresamos para despedirse. Profesor Guillermo Rocafort, gracias. ¿Algo que quieras compartir sobre esto que dice Ceci o sobre cualquier cosa antes de salir? Muy interesante esa banca humana, esa banca cercana, es la que hay que intensificar y humanizarla y quitarla de componentes especulativos. Un saludo, maestra Celeste, maestra Papalardo, maestra Francisca, maestro Sánchez Mena y también Celi Tapia. Gracias por contar conmigo y hasta pronto. Gracias, profesor querido. Muchísimas gracias. Queridos amigos, bueno, pues el profesor Guillermo Rocafort ya se despidió por compromisos que tiene ya ahorita, de un momento a otro se tiene que enlazar. Ceci, querida, te seguimos escuchando, y también qué bueno que ya regresó a la mesa el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que se le ha cortado la línea del internet, le estaba fallando un poquito. Adelante, Ceci, querida, para dar paso al maestro. El último comentario, y esto no son comerciales, resulta que el Banco Nacional de México, que bueno, ha estado en el ojo del huracán y en redes sociales, en la mañanera y en todos lados hablándose, ha emitido pues vamos a llamarle un escrito en donde ellos están
avisándole a todos sus clientes que ellos van a seguir trabajando igual, con confianza, seguridad, porque obviamente va a existir una oferta pública inicial que le llaman OPI, de todos los negocios de consumo y banca empresarial en México, pero que eso no significa que todo lo que han hecho como productos, servicios, promociones y beneficios, pues vayan a fallar. Y esto es importante no por el banco, sino también para todos los usuarios, tengan la tranquilidad que no van a perder pues su dinero, sus ahorros, sus inversiones o sus créditos que tengan. Esta banca simplemente es un movimiento financiero que va a pasar de manos a manos, pero bueno, y que además, si no se hacen estas aclaraciones, mucha gente puede ir a sacar sus recursos e ir quebrando una institución, bueno, que tiene tantísimos años. Es todo, quería Celeste. Gracias, Ceci, querida. Gracias. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, usted iba a agregar algo más y se cortó la línea al regreso del corte. Lo escuchamos con mucha atención. Bueno, maestro querido, está su micrófono apagado. Gracias, adelante. Celeste, muy breve, Celeste, y rápido. Pues se trata del inicio en los Estados Unidos de la campaña del gobernador DeSantis de Florida, muy esperada porque pretende contraponer a la campaña de Trump. La realidad, ¿cuál es? Y así, llanamente, decir, por el lado republicano, pues el que tiene el dominio del partido es el expresidente Trump, ¿sí? Y por el otro lado, por el lado de los demócratas, el presidente Biden nunca se consolidó en los Estados Unidos y la economía, las finanzas están de cabeza en los Estados Unidos, afectando gravemente a la clase media y a todos los trabajadores norteamericanos. Pero aquí lo simpático es cómo recibió Trump a DeSantis, ¿sí? Dice que requiere de un trasplante de personalidad y bueno, pues dice, no es capaz, si no existe eso, y por lo tanto, pues DeSantis está como lo ven quienes manejan los medios en los Estados Unidos, es decir, un personaje que depende completamente de la dirección política y de las opiniones de su esposa, que es conocida como Lady Macbeth. Dicen que puede haber una tragedia shakespeariana en los Estados Unidos donde ella mataría a su marido para ella asumir el poder. Eso es cómo empieza la campaña en los Estados Unidos por parte de los republicanos. Gracias, maestro querido. Y ahí veamos ese golpeteo interno, como se da en todas partes, ¿no? Se da en México y se da allá, pero nos damos cuenta de que ya es un claro ejemplo de que el partido no es un ente integral, no es algo que sea un ente total, sino que hay divisiones, está fraccionado, está dividido. Y además de esas divisiones totales que más se deben a intereses de grupo. Entonces, tendrá su apoyo el señor DeSantis por parte de los mismos intereses que están apoyando a mismos, ellos tienen una velita en un lado y en otro lado, ¿no? Al grupo económico que ya sabemos, ¿no? Que es, pues han sido depredadores y que apuntan y apuestan por la guerra. Y hay quienes, como el grupo de base trabajadora y quienes quieren el desarrollo del país, pues van con Donald Trump, no muy simpático, pero con una visión económica que es la más, la saludable, la salida que tiene Estados Unidos, que obviamente también a nivel internacional impactaría mucho menos y sobre todo que no detonaría, porque a eso se ha comprometido Donald Trump, no entraría a la guerra, sino que desactivaría esa posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Maestros queridos, muchísimas gracias. Medio minutito, alguna reflexión, maestro Diego Papalardo. Sí, solamente eso, que tenemos que trabajar, digamos, a nivel internacional con la finalidad de crear una confianza mutua, porque esta es nuestra gran oportunidad. Los pueblos como México, de Argentina, Brasil, España tienen la gran oportunidad y nos conviene que gane Donald Trump en el 2024, que así lo va a hacer, porque Donald Trump va a apabullar a DeSantis y va a ganar su elección presidencial. Y ahí el mundo comienza a transformarse de otra forma, una forma
que nos va a convenir a nosotros, a nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Es una forma que no vería la parte de la guerra, sino no se aceitaría su economía, no tiene esa visión de aceitar la economía con la guerra. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, queridos amigos. Gracias, profesores, maestros queridísimos de esta mesa y sobre todo a ustedes, queridos amigos, compañeros de vida. Muchísimas gracias por su confianza, por su tiempo y por su cariño. Gracias, amigos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata, que todos nos escuchemos, aunque pensemos diferentes, pero mientras seamos ciertos con lo que planteamos y seamos honestos con lo que decimos, con eso vamos a caminar. Les quiero entrañablemente a cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima.